A ustedes que se han ido integrando en el transcurso del programa, les decimos que están en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas, hoy con el licenciado Pavel Issa Contreras, ministro de Planificación, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y quien pues ha cedido a estar con nosotros en la tarde de hoy. Adelante, Peña. Escuchando al economista, al hombre que no se le puede etiquetar como un economista vinculado a un partido X en el sistema político dominicano, yo debo preguntarle cómo mantendrán controlada la inflación con un crecimiento que en vez de dispararse, porque los críticos del gobierno entienden que el aparato productivo se ha destruido en República Dominicana, que la misma inversión del gobierno ha ido a un gasto no reproductivo. Con este contexto internacional del problema del Canal de Panamá, que hay una larga fila, el problema que todavía hoy están bombardeando a los hutíes en Yemen, en el Mar Rojo, con el problema que parece que se incrementa de la guerra de Ucrania, Rusia, más todo Medio Oriente ahora sumándose al problema de Israel contra los palestinos. Y nosotros, en un semestre totalmente electoralizado en República Dominicana, es un cuadro que yo no sé cómo usted, desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, va a poder hacer realidad las proyecciones de que en América Latina hay 3 economías que estarían por encima del 4, Panamá, Costa Rica y Dominicana, y solamente superadas por muy alto de Guyana por el problema del boom petrolero y del gas. Sí, mira, yo pienso que sí, que hay desafíos. El contexto internacional es un contexto complejo. Como bien usted ha señalado, tenemos tensiones en el Mar Rojo, tenemos tensiones en Medio Oriente, está la guerra entre Rusia y Ucrania, tenemos precisamente problemas de agua, han hecho que la fluidez del Canal de Panamá se reduzca. Y no tenemos, digamos, si tuviéramos tenido más agua, la capacidad del canal para mover barco hubiese sido mayor. Todo eso está generando presión sobre los mercados internacionales y representa retos y desafíos e incertidumbre para una economía pequeña, para todo el mundo, pero en particular para las economías pequeñas como la República Dominicana, que dependen mucho del comercio internacional. Todas las economías pequeñas están muy vinculadas al comercio internacional. Las economías grandes se autocontienen, producen la mayor parte de lo que consumen, entonces los shocks externos suelen ser menores. Para nosotros los shocks externos son muy severos. Yo creo que la preocupación es muy legítima. Sin embargo, nosotros pensamos que lo que percibimos es que esos conflictos se van a mantener focalizados y no se van a generalizar. Hay riesgo de generalización, especialmente en lo que tiene que ver con el ataque de Israel en la Franja de Gaza. Hay un riesgo de regionalización, ciertamente, pero lo que estamos viendo es que los actores se están conteniendo y no están participando. La guerra entre Rusia y Ucrania parece en este momento fundamentalmente congelada, ¿ya? Y pudieran haber avances de uno u otro lado, pero no que vayan a cambiar el balance de poder en un tiempo relativamente corto. Así que nosotros lo que percibimos es que hay riesgos, tensiones, pero que no van a exacerbarse, no va a haber una crisis que se exacerbe a nivel global. Quizás el mayor riesgo en este momento es el tema del transporte, el precio de los fletes, pero aún sigue siendo un efecto limitado. Es decir, estamos hablando de que el costo del flete en el costo de producción de una materia prima, de un producto o de un producto terminado, es solo una parte del costo total. Entonces, digamos que el efecto va a ser parcial. Es un riesgo que existe, pero es un riesgo relativamente bajo. Y no existe. Entonces, percibo
que podemos manejarnos en esas aguas turbulentas, ¿sí? Y no existe un riesgo también, para la economía, el que ustedes hayan accedido al mercado de capital de manera tan generosa, a tal punto que se le atribuye haber cogido más dinero prestado que todos los otros gobiernos anteriores. Mira, cuando tú tomas la proporción de deuda como con relación al PIB, lo que te está diciendo es que está bajando. Es decir, en la pandemia fue un año extraordinario, en el año 2020, en donde se tomó una cantidad impresionante de dinero prestado. Una parte lo tomó el gobierno saliente, otra parte lo tomó el gobierno entrante. Entonces, al final, todo el mundo se endeudó mucho en el año 2020 porque los gastos de los gobiernos se vieron incrementados de manera significativa con el objetivo de proteger a la gente y a las empresas de los embates del cierre que se ordenó de todas las actividades para evitar el contagio de la COVID-19. Pero también los ingresos se vieron afectados en ese año 2020 porque la economía se semiparalizó y entonces los ingresos se cayeron, los déficits aumentaron. ¿Y cómo tú ibas a financiar ese déficit? Tomando prestado, accediendo a los mercados financieros internacionales. Pero luego que pasó ese periodo de tiempo, en los años siguientes, básicamente lo que ha pasado es que el déficit ha vuelto a un nivel mucho menor, mucho más bajo, del orden del 3% del PIB. En un año fue 3.5, pero en otro año fue 2.8, ahora cerramos con con el equivalente al 3.1% del PIB. No se trata de un déficit exagerado y grande, es manejable. Eso ha hecho incluso que la deuda como porcentaje del PIB haya caído y que digamos el indicador más preocupante de deuda es el de los pagos de intereses. Al final, aunque tú tengas un stock de deuda alto, y si esa deuda se te va a vencer o una parte de esa deuda se vende, pues tú tomas prestado y reenganchas y pagas el capital y sigues. Sí. El tema es cuánto estás pagando por esa deuda y eso se refleja en los intereses. El pago de intereses sobre el sobre los ingresos tributarios se mantienen en 21%, 22%, es decir, por cada 100 pesos que recauda el Estado Dominicano se pagan 21, 22 en intereses, y eso era así hace 5 años. Hay economistas mintiendo, entonces se ha hablado que se está pagando hasta 40 y pico, aunque no está en los datos, no se ve, uno busca y no lo encuentra, pero se habla de que está pagando hasta 40 y 43%. Pues el coeficiente de deuda sobre ingresos tributarios anda por el 21, 22. Ese mismo coeficiente se vio hace 5, 6, 7, 8 años. El mismo coeficiente. O sea que hemos podido manejar la deuda. No significa que no tengamos una situación que tenemos que resolver, tenemos que bajar el nivel de deuda, pero para eso tenemos que incrementar los ingresos. Entonces, pero volviendo a la pregunta que me hacía el tocayo, tu tocayo, con el tema del desafío internacional. Sí, tenemos un desafío internacional, pero pensamos que vamos a poder navegar alrededor de ese desafío. El año electoral no va a generar mayor problema. De hecho, lo que se dice es que el gobierno gasta mucho justo antes de las elecciones, y eso hace que en todo caso empuje la economía hacia arriba. Entonces, lo que veremos en el año 2024 es una economía revigorizada, con un mucho mayor crecimiento que el año anterior. Otra vez, repito, el desafío es transformar ese crecimiento en bienestar para la gente. Y para eso necesitamos más y mejores empleos, necesitamos más y mejores servicios públicos, y ese no es el compromiso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Trabajar con las entidades públicas para que éstas puedan proveer más y mejores servicios de calidad. Por ejemplo, estamos involucrados con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud para articular un programa de salud escolar, llevar la salud a las escuelas. La escuela es un instrumento muy fuerte de llegar a la población, porque estamos hablando de 2 millones y tantos de estudiantes. Estamos comprometidos con fortalecer la seguridad pública, trabajando con el Ministerio de Interior y Policía y sus dependencias para fortalecer la educación pública. También estamos comprometidos con la calidad educativa. Tenemos que reforzar el entrenamiento y la capacitación de los maestros y las maestras. Ese es el corazón del sistema educativo. El desafío más grande que tiene este país en materia de desarrollo es educativo. O sea, el tema de educación es la principal barrera, la falta de personas calificadas. Y en eso es que creo que tenemos que poner toda la apuesta. Tenemos que empezar con los niños y las niñas que en educación inicial,
estimulándoles tempranamente para que tengan mayor capacidad para aprender, luego educación inicial, educación primaria y secundaria, luego educación técnica o superior. Necesitamos construir habilidad, es lo que te va a permitir atraer inversión de calidad, que se creen puestos de trabajo de calidad. Cuando haya más personas con habilidades, entonces las inversiones pueden crear empleos de más calidad. Ese es el desafío fundamental. Hay otros riesgos que tenemos, yo quiero llamar la atención sobre esto, pero que no es un riesgo del contexto internacional, pero sino del contexto más bien global, y es el cambio climático. Ese es un importante nivel de riesgo que tienen todas las economías vulnerables como la República Dominicana. ¿Y qué pueden hacer ustedes desde el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo para que en el país se entienda la gravedad del momento que se vive? Debemos hacer 3 cosas, o 4 cosas. Primero, lo que usted está planteando, crear conciencia de que estamos viviendo tiempos extraordinarios en materia de eventos hidrometeorológicos extremos y por lo tanto de riesgos asociados a eso. Eso significa precipitaciones más fuertes, más copiosas, seguidas de periodos de sequía más prolongados. Y eso afecta las infraestructuras, la producción de alimentos, afecta las viviendas, el riesgo que hay. O sea, estamos entrando en un periodo de mucho más riesgo climático. Entonces, lo primero es crear conciencia, primer elemento. Segundo elemento, tenemos que construir infraestructura mucho más resistente a estos eventos hidrometeorológicos extremos. Tenemos que cambiar los códigos, tenemos que cambiar las normativas para que las carreteras, los puentes, la infraestructura pública, pero también la infraestructura privada, sean construidas bajo estándares mucho más rigurosos. Tercero, tenemos que construir una agricultura más resiliente. Cada vez que viene una tormenta, un huracán, uno de los sectores más afectados es la agricultura. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que los precios suben. Siempre pongo el ejemplo de diciembre de 2022. En diciembre de 2022 la inflación iba bajando. ¿Y qué fue lo que pasó en noviembre? En noviembre vinieron unos eventos meteorológicos que destruyeron la producción de plátanos en los principales territorios donde se produce plátano. ¿Y qué fue lo que es el resultado de eso? Se disparó el precio del plátano en diciembre de 2022. Los eventos fueron en noviembre, los precios se dispararon en diciembre, y al dispararse los precios en diciembre, la inflación global, por el efecto principalmente de los plátanos, se triplicó. La inflación iba a ser de 0.3% en diciembre de 2022 y alcanzó 0.9%. Entonces descarriló el ritmo que llevaba la inflación más. Y eso afecta profundamente el bolsillo de la gente. Nosotros tenemos que pensar en cómo construir una agricultura. Cambiar la agricultura. Transformar la agricultura en una agricultura más capaz de resistir esos eventos. Y no estoy hablando por ejemplo de diversificación territorial de la producción, que no concentremos la producción en un territorio, de algún tipo de rubro sensible, porque cuando viene un evento hidrometeorológico extremo, afecta puede ser una sequía también, afecta la producción. ¿Dejaríamos de producir plátano entonces? No es dejar de producir, es producirlo, por ejemplo. Yo no tengo respuestas inmediatas, estoy imaginándome algunas cosas en este momento, porque son temas también especializado de agricultura y de la vocación. Sí, usted es un técnico, la vocación de los territorios. Usted ha trabajado mucho esos temas. Entonces, habría que pensar, por ejemplo, en la diversificación de la producción de plátanos en el país, para que vaya a diferentes territorios, más diversificada de lo que está. De tal manera que si tú tienes una tormenta en una región, no te comprometa la producción de plátanos de todo el país, sino solamente lo de esa región. Hay una otra región que puede responder o apoyar el abastecimiento y los precios no se ven tan afectados. Para poner un ejemplo, o desarrollar tipos de cultivo que resistan los eventos extremos, o por ejemplo sistemas de riego más eficientes, manejo de suelo, que los suelos no sean tan vulnerables a las inundaciones y que puedan desaguarse adecuadamente, para poner algún ejemplo. Y por último, porque había dicho que tenemos que hacer 4 cosas, el último punto que nosotros tenemos que hacer es fortalecer el ordenamiento territorial. Si no, podemos seguir creciendo como seguimos creciendo. Ese tema es muy amplio. Yo voy a pedir tu anuencia para que tú lo puedas desarrollar con toda la capacidad que el tiempo te permita. Pausamos.